tiempo hemos pasado en la presencia del Señor. Quería iniciar este tiempo contándoles que anoche, tarde, sería como la 1, Rodrigo Pardo nos manda un WhatsApp que la niña, la Trini, se había caído de la cama y no se veía bien la situación. Y dice que llamaron a bomberos, la ambulancia, porque en esos accidentes es necesario inmovilizarla porque ella tenía problemas en su cuello. Y ya estaban en el hospital y dice que la persona que la atendía le hablaba a la niña para que no se durmiera. Y el primer diagnóstico era que tenía un esguince en el cuello, que tenía una pelota. Y de ahí ella me dijo, cuando sepa algo la vuelvo a llamar. Me llamaron alrededor de las 5 y tanto de la mañana, que el doctor que la atendió y que dio ese diagnóstico dijo, él no sé lo que pasó. Yo parece que iba a tener que entrar a estudiar de nuevo, porque el diagnóstico que yo di, aquí no hay nada. Le hicieron una tomografía y no había nada. El Señor hizo un milagro. El Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es compasivo, el Señor tiene misericordia y Él está siempre con nosotros. Así que eso nosotros debemos de tenerlo presente y gracias al Señor porque Él está siempre con nosotros. Y yo creo que ellos están muertos de sueño, porque no sé a qué hora se acostarían, pero doy gracias al Señor porque Carmen está aquí en gratitud, ¿no es cierto?, al Dios grande que nosotros conocemos. Bueno, yo doy gracias al Dios porque Él me honra con estar frente a ustedes, de poder hablar de su palabra. Es algo que nadie merece, es un llamado de Dios, es una honra el poder hablar de su palabra. Y yo quiero introducir este tema con un poema y quiero que usted vaya diciendo amén si encuentra que tiene razón lo que dice este poema. Dice: Él no recibe órdenes, no es mandado. Él mismo es quien manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Nunca se siente cansado, así solo es Él. Dios no tiene sustitutos ni es fiador. No debe nadie a nadie, no es cobrador. Él es el soberano y no se equivoca en nada. La sala del gran universo es escritorio de Él. No existen filas para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin horas tomadas. Ese es mi Dios. El sol pierde su luz delante de su gloria. No se vende, no se rinde. Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya lo domina. Y de la medicina es el profesor. No está de aniversario porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario. No necesita secretario al agendar sus planes. No depende del consejo de seres humanos. Toda honra y toda gloria sea dada a Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí o en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Ese es mi Dios. Esta es una hermosa canción. Yo no sé si usted la ha escuchado. Pero últimamente yo he estado escuchando canciones de la hermana Gladys Muñoz. Y ella canta esto. Yo la escuchaba y decía, ¡oh, sí, ese es nuestro Dios! Yo no sé si a usted le parece, pero algunos no están muy convencidos. Pero no importa, así lo dice la palabra y así es. Bien, quiero hacerle una pregunta. ¿Conoces al Dios que adoras? ¿Puedes decirme algún atributo de Dios? ¿Ya? Bien.
es necesario, ¿verdad? Y vamos a leer en el texto Juan 4, 22 y 23, que es el diálogo, ¿no es cierto?, de Jesús con la samaritana, pero él le hace una referencia ahí bien específica. Juan 4, 22 y 23, y dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor, estamos frente a tu palabra y estamos frente a tu presencia. Tú estás aquí, Señor, y pedimos que podamos, Señor amado, poner nuestra atención a tu palabra, porque es en ella, Señor, donde crecimos y donde podemos encontrarte a ti. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes. Así que nosotros podemos, Señor, acercarnos a ti a través de lo que tú nos muestras. Y tu palabra es donde ella nos revela, Señor, lo que tú quieres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cree usted que nosotros podemos adorar a Dios sin conocerle? Así dice la palabra. Le dice el Señor a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque ¿qué le dice la samaritana? ¿Es en ese monte, Señor? Era lo que ellos habían aprendido, porque quedó estipulado, ¿no es cierto?, que en ese monte ellos tenían que buscar a Dios, porque no les era permitido ir a Jerusalén. Pero el Señor Jesús le dice: no es el monte, no es el lugar. Por eso Él le dice: no te preocupes por eso. Lo importante es que tú sepas a quién adoras. Por eso le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y la pregunta es: ¿yo sé a quién adoro? ¿Conozco a quién adoro? ¿Sé cómo a Él le gusta que le adore? Eso nosotros debemos de preguntarnos. Entonces, nosotros debemos de saber los atributos de Dios. Que bueno, me dijeron varios. Sí, el Señor es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es creador, Él es omnisciente, omnipresente, Él es eterno, no tiene principio. Y nosotros debemos adorar al Dios de la Biblia. Por eso siempre se nos encarece, ¿no es cierto?, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, porque ahí nos encontramos a Él. La labor, sabe, de todo líder, de todo pastor, es enseñar a Dios, es mostrarlo a Él, es hablar de Él. Todo está en honor a Él y Él es el centro de todo, porque sin Él no hay nada. No hay nada. Tú no estarías aquí. Tú no estarías con vida, tú no estarías vestido, no estarías alimentado, no tendrías aire para respirar. No gozaríamos de la hermosura, ¿no es cierto?, de la naturaleza, si no es por el Señor. Y debemos adorarlo como el Señor quiere, en espíritu y en verdad. Entonces, a veces nosotros nos distraemos en cosas que no son importantes. Y nosotros debemos de centrarnos en cómo el Señor dice y cómo el Señor quiere. Y los pastores debemos demostrar al Señor. Todo tiene que estar en honor a Él. No con nuestras opiniones, no con nuestro parecer, no con nuestra manera de ser, de ver las cosas. Y tampoco, imagínense, con nuestro conocimiento. Es que yo sé. Tampoco con la experiencia, sino lo que está escrito. Eso es lo que nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Y la fuente, ¿no es cierto?, de toda riqueza, sabe que todo lo que nosotros conocemos de Dios es porque Él lo reveló, porque Él lo mostró. No porque haya venido una revelación especial a un hombre o a una mujer, no, está en la palabra de Dios. En Génesis 1:1 dice, es un versículo de
de kinder, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Da por sentado que Dios hizo todo, ¿verdad? Que a partir del primer renglón de la Biblia, Dios es el creador. Y de un extremo a otro se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Solo Él nos puede hablar de Él, porque nadie tiene ese conocimiento. Solo Él puede hablarnos de Él. Y también no sabríamos nada suficiente si esa información no hubiese quedado escrita. Y esa es la palabra que usted hoy día tiene en sus manos. Yo me gustaría rogarles o darles un consejo. Lea su Biblia. Saque los celulares. ¿Sabe por qué? Dice, no, si yo tengo el celular abierto en la Biblia. Pero, no sé, no tengo tanto conocimiento, pero cualquier aplicación, cualquier cosa le llega y la distrae. Y eso no es adoración. Eso no es respeto, eso no es reverencia. Y usted viene aquí en honor a Él. El celular se ha tomado un lugar que no le corresponde en la vida de los cristianos. Ponga sus ojos sobre la Biblia. Déjelo de lado. Quizás le va a costar mucho, porque ya se ha transformado en un ídolo. Que el Señor nos ayude. Entonces, la revelación ha venido de Dios. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 19:1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí nosotros podemos ver la creación de Dios. Pero aparte de eso, el Señor puso su palabra. Pero nosotros lo podemos confirmar a través de todo lo que vemos. Y el Señor en particular a nosotros nos ha dado un país muy hermoso, muy precioso. Y entonces, este versículo muestra la obra creadora de Dios, su gloria, su poder, y cómo Él de la nada creó todo lo que existe. No le pidió un material prestado a nadie. Se han hecho los cielos, se ha hecho la luz, se parecen las aguas, solo con su orden. Y nosotros podemos también ver, yo quiero leerles Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A quién está hablando? Aquellos que no creen, ¿no es cierto? Aquellos que no tienen una Biblia, aquellos que no se han acercado a Dios. Pero aquí dice que las cosas invisibles de Él se hicieron visibles para todos. Nadie puede negar que detrás de toda esta obra maestra de la creación hay un ser superior. No se puede negar. Entonces, por eso dice, por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir que no existe Dios. Aunque hay gente, ¿no es cierto?, obstinada, que así lo hace. Entonces, los que no se acercan a Dios son culpables de no buscar a Dios, de no glorificarle y de no darle gloria. Ese es uno de los pecados que las personas cometen al no acercarse a Dios. Pero en ningún pasaje leemos que nadie entre los hombres llegó a conocer a Dios de una manera concreta mediante la contemplación de la naturaleza. Nadie que se haya puesto a contemplar, aunque hay mucho argumento, ¿no es cierto? Imagínense la tierra, ¿cuántos años de miles fue creada y sigue teniendo nutrientes? Para dar fruto, para dar fruto, para dar fruto.
Entonces, eso ya nos debemos de entender que hay un ser superior que la puso ahí para alimentarnos, para darnos lo que necesitamos. Pero dice que aún así nadie ha logrado encontrar a Dios concretamente solo observando la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque tienen que encontrarse con la palabra, con lo que Dios dijo, con el propósito, ¿no es cierto?, de encontrarse con el Creador. Y yo quiero hablarles hoy día específicamente de un atributo de Dios que es maravilloso, que es alegría para unos y es tristeza para otros. Y quiero hablarles, vamos a ver el Salmo 139, versículos 7 y 8, que habla de la omnipresencia de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esa es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. No como algunos cristianos que creen que la presencia de Dios está solamente en el templo. Ahí nos portamos bien, ahí ponemos carita de bueno, ahí oramos. No, la presencia de Dios está en todo lugar. No hay lugar ni espacio donde Dios no esté. Él lo llena todo. Y en el Jeremías 23:23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Él está cerca y también Él está lejos. Entonces, ¿qué aprendemos de Jeremías 23:23? Que Dios llena toda la tierra. Y el versículo anterior, que nadie puede huir de la presencia de Dios. El tercer punto que tengo acerca de la omnipresencia de Dios: nada lo puede contener. O sea, no podemos poner a Dios aquí y que esté solamente aquí. Y Primera Reyes 8:27 dice así: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahí vemos la grandeza de Dios, que no lo podemos poner en un lugar. No podemos decir Dios está aquí o Dios está allá. No, Él está en todo lugar. Entonces, ¿se va dando cuenta del poder de nuestro Dios? Ese es el Dios que tenemos que adorar. Un Dios que lo sabe todo, que está en todo lugar. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mire un punto: el que habita la eternidad, no el que habita en la eternidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué dice ahí? Que Dios no habita en un lugar, y que Él habita en un lugar y con personas específicas. ¿Y eso es con quién? Con los humildes de espíritu, también con los sencillos y con los quebrantados de corazón. ¿Verdad? ¿Qué significa quebrantado? Que reconoce su miseria delante de Dios, que reconoce que somos pecadores, que reconocemos que fallamos,
que pecamos, que nos equivocamos, eso es quebrantado. Y quebrantarse es decir, Señor, me duele haberte ofendido. Aquí estoy de nuevo, pero yo quiero tu ayuda. El humilde es el que depende de Dios. Y que se levanta en la mañana y dice, Señor, ayúdame este día porque no sé cómo lo voy a enfrentar. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Pero a veces nos levantamos tan seguros. Debemos de tener seguridad, pero en Dios. En decirle, Señor, ayúdame en este día. Ayúdame, Señor, con sabiduría a tomar buenas decisiones. Porque a veces, ¿no es cierto?, en el apuro, dice, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? Entonces, la humildad de depender de Dios. Y los humildes y los sencillos. Falta, fuera el orgullo y la arrogancia. Porque con el Señor no podemos. ¿De qué? Si todo viene de Él. Entonces podemos ver aquí que Dios habita con personas en lugares específicos. ¿Hay algún humilde aquí? ¿Hay algún sencillo? ¿Hay algún quebrantado de corazón? Deberíamos de haberlo, pero si nosotros somos los que conocemos la palabra. Quizás no andamos quebrantados todo el día. Hay momentos en que debemos reconocer, Señor, ayúdame. Y como el Señor nos bendice tanto, tanto, demasiado. El otro punto donde está presente el Señor, Mateo 6:6. Muy maravilloso. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él está cuando oras, cuando estamos ahí acurrucados delante de Él, cuando doblamos nuestras rodillas, o quizás cuando estás de pies, o quizás cuando vas sentado, cuando vas en un lugar quizás incómodo. No importa el lugar, es el corazón que va inclinado delante de Dios. Y esto es maravilloso, hermano, saber que el Señor está siempre con nosotros. Él va siempre con nosotros. Aunque tú te sientas en una situación difícil, en una situación de soledad, siempre el Señor está con nosotros. Nunca falla. Él siempre está. Porque dice su palabra que cuando Él entró en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando Él quiso entrar en nuestras vidas, malamente nosotros decimos cuando yo invité, no. El Espíritu nos convenció de que esa era la mejor decisión. Y Él no se va a ir a menos que tú lo eches, a menos que tú renuncies a la fe, a menos que tú te entregues totalmente al pecado. El Espíritu Santo va a tener que huir, porque no puede estar en un lugar de mucho pecado, ¿no es cierto? De mucho, porque seguimos siendo pecadores, ¿o no? Sí, pero ahí Él persiste en enseñarnos, en animarnos, en corregirnos, en redarguirnos, dice la palabra. O sea, nos hace sentir dolor, pena. ¿No le ha pasado a usted que usted hace algo y después como que se le olvidó, pero después queda una sensación así, como un escozor dentro? Y dice, ¿pero qué? ¿Por qué me siento así? De ahí el Espíritu nos dice, acuérdate lo que dijiste. Oh, sí. Y ahí debemos de pedir perdón. Pero quiero decirle, hermanos, que a pesar de que Él nos conoce, porque Él nos conoce mejor que nadie, quizás mejor que nosotros mismos, a pesar de que Él nos ve, Él nos sigue amando. Y eso es grandioso. Eso es maravilloso. A pesar de que Él conoce nuestros defectos, conoce nuestras debilidades, a pesar de que Él conoce nuestros fracasos, nuestros errores, y aún Él conoce nuestros pecados, que a pesar de que llevemos años, hay pecados que aún seguimos practicando. A
pesar de todo eso, Él nos ama. Y Él nos llama a tener una mejor comunión cada día. Si el Evangelio nadie dijo que era fácil, es un trato diario, día a día. Por eso el Señor dijo que no nos preocupáramos, ¿no es cierto?, sino que cada día, un día a la vez, cada día tiene su propio afán. Y nosotros agarramos afanes del futuro y lo traemos acá. Pero el Señor dijo que no hiciéramos eso. Entonces estamos sufriendo por adelantado. Tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, los afanes de cada día. De cada día. Entonces, ¿cuál es la omnipresencia de Dios? Es que Él todo lo ve, todo lo sabe. No existe un tiempo ni un espacio donde Dios no está en Él. El Salmo 139 decía, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me podré esconder? Y vemos la lección de Jonás, ¿no es cierto? Y él creía que Dios estaba solamente en un lugar. Dijo, me voy a ir para allá, para el otro lado. Y escuchaba un comentario que decía que Jonás tuvo que pagar su propio pasaje. Y era carísimo. Pero él estuvo dispuesto a pagar eso para irse en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros igual, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, pagamos un alto precio. Y aunque Jonás se fue en contra de Dios, el Señor hizo que él hiciera lo que él quería. Se hace siempre lo que Dios quiere. Y el pasaje de vuelta fue gratis. Un poco incómodo, ¿sí? Hediondito, yo creo. Oscuro. Pero cuando el pez lo vomita, dijo, ahora sí, ahora voy a ir. Que el Señor, que no nos pase eso a nosotros. Que tengamos que ser forzados a obedecer a este Dios que es tan bueno, que es tan justo. Entonces, el mundo no sabe cómo es nuestro Dios, pero tú y yo sí lo sabemos. Y debemos de vivir para Él. Debemos de vivir para su gloria, para exaltarlo, para poner en alto su nombre. El Señor está presente en el hogar, hermano. Está presente ahí. Está presente en el trabajo. Él está presente en la locomoción. Hace tiempo una hermana nos contaba que ella era bien de mecha corta. Dijo, no, a mí me hacen algo yo. El Señor también estaba ahí. Cuando ella estaba peleando, también está ahí. Y imagínense ese con el que tú peleas, después te dice, usted era cristiano. Oh, qué tremendo contraste. El Señor está presente cuando estamos enojados. El Señor está presente cuando nos insultamos, ya sea con los esposos o con los hijos. Está presente. No nos olvidemos de eso. Porque nosotros ignoramos la presencia de Dios. Y a veces decimos cosas muy feas. ¿Por qué? ¿Para qué? Que me dio rabia. ¿Pero por qué? Un ser humano, no sé, yo creo que los perritos los vacunan contra la rabia. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera cuando existe el Espíritu de Dios en nosotros? Dejamos darle rienda suelta a la carne. Dios sabe si oramos o no. Y cuando escuchamos a una persona orar, también se sabe si es una su vida de oración.
también Él sabe si tú lees la palabra o no. Si aquí nos engañamos nosotros nomás. ¿Cómo tratamos a los hijos? Si nuestros hijos nos ven orar, si nuestros hijos nos ven leyendo la palabra, ¿con qué autoridad le podemos decir a los hijos, oye, tienes que hacer esto? Si no, nosotros no le damos el ejemplo. Con un buen vocabulario. Si tú respetas, te van a respetar. Pero si nosotros no respetamos a otro, vamos a recibir lo mismo. Entonces, Él está siempre presente y Él merece tu respeto y tu reverencia. Merece nuestra reverencia. El Señor está aquí. Y sobre todo, ¿sabe para qué? Para adorarlo. Tu esfuerzo por obedecer es adoración. Cuando viene una tentación a tu vida y tú te resistes y tú oras y reconoces, es adoración. Cuando tú quizás con mucho esfuerzo llegas a la casa de Dios, es adoración. Cuando resistes, ¿no es cierto?, el cansancio, quizás el hambre por estar en la presencia de Dios, es adoración. Porque Dios lo ve y dice, ¿cómo está este hijo mío haciendo este esfuerzo? Yo siempre me recuerdo de mi suegro, el ejemplo, la marca que él dejó, yo creo, en sus hijos. Y yo lo poco que vi es que él, como tenía una minusvalidez, él no podía llevar ningún bolso, porque en ese tiempo no estaban las mochilas. Yo creo que ahí a lo mejor habría podido llevar algún almuerzo. Él no podía llevar nada en sus manos porque tenía que, para firmarse en la micro, la locomoción. Y se resistía todo el día de no comer. Pero a la hora de llegar a la casa y era día de reunión, no, se iba a la casa. Se iba a la casa de Dios. Cuando había lluvia, estaba en las calles con agua, él no podía saltar. Pasaba por el agua y se quedaba con sus pies mojados en la reunión. Pero yo creo que nunca él dijo, ya me voy a ir para la casa mejor. Porque eso era adoración a Dios. Estoy haciendo, Señor, lo que quiero hacer. Nadie te puede obligar a hacer eso si no lo quieres hacer. Nosotros tenemos mucho más. Y somos más flojos, más cómodos. Tenemos buen calzado, buen abrigo y tenemos piernas sanas. ¿Y qué decía él? Con mi vida les doy ejemplo a los sanos de que así se sirve a Dios. Pero nosotros por mucho menos ponemos excusa para no llegar a la casa de Dios, por no doblar las rodillas, por no inclinarnos delante de Dios. Nos hemos vuelto en un evangelio muy cómodo y el Señor lo sabe. A veces nosotros, ¿verdad?, queremos engañarnos. No, si yo soy fiel, no, si yo me esfuerzo. Pero hoy día está primero el estómago. No, es que no he comido, ¿cómo voy a ir si yo tengo que comer primero? No, estoy muy cansado. ¿Cuántas excusas? Y uno quizás la puede, pues tampoco le podemos exigir. Cuando te dan una excusa, ¿no es cierto? Bueno, no lo podemos agarrar del cogote. Tenéis que venir nomás. Porque nace del corazón el servicio a Dios. Nace de una relación con Dios. Hoy día yo creo que un lote se quedó dormido. Pero para la pega no se van a quedar dormidos. Porque ahí sí escuchan el celular. Para eso sirve el celular. No para estarlo viendo cada rato y ¡ay! ¿Qué dijeron? ¿Qué pusieron? Para esas cosas, para ponerlo de despertador.
Por eso les pregunto, ¿conoces al Dios que adoras? El Señor Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros debemos de saber delante de quién me inclino. Porque, hermanos, es cosa que tú abras tus ojos para ver cómo Dios nos bendice. De tantas maneras. Yo veo la bendición del Señor día a día. Cómo me bendice de tantas maneras. Yo hay una cosa que le tengo miedo y creo que a varios más, es ir al dentista. No me gusta abrir la boca ya. Pero mi nuera Javierita me hizo una oferta y fuimos ayer. Ya no voy a estar sufriendo de anticipado. Y en el momento nomás Era una limpieza. Me trataron como reina. No me dolió nada. Y para peor, cuando voy a la caja me dicen, no va a pagar nada. Digo, ¿pero cómo? Si todo esto se paga. Bendición del Señor. La doctora dijo, no voy a cobrar. Eso solo hace nuestro Dios. Nadie te paga cosas que no tienen ninguna relación conmigo. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy conociendo a mi Dios. No lo conozco totalmente, pero Él se muestra en mi vida. En la medida que yo lo encuentro en la palabra. Génesis decía del Salmo 95, ¿no es cierto? Arrodillémonos, postrémonos y adoremos a nuestro Dios. Hermano, que no tengan que decírtelo. Es tu relación, es tu amor por Él, es tu agradecimiento. No tiene que estarnos diciendo, hermano, haga esto. No, eso tiene que nacer de un corazón agradecido, de un corazón que sabe delante de quién está. Y este es un solo atributo. Nuestro Dios es grande, Él es bueno. Imagínese, el Señor de los señores del universo, que nada lo puede contener, vino a tu corazón y a mi corazón. ¿Para qué? Para hacernos bien. Porque dice su palabra en Isaías, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para hacerlos, ¿no es cierto?, que tengan lo que ustedes desean. ¿A dónde vamos a encontrar eso? Que podamos, ¿no es cierto?, llegar cada día de reunión, que esto sea una explosión de alabanzas. Y la alabanza no depende de cómo te sientas, depende de tu relación con Dios. Porque de ahí viene el gozo, de ahí viene la gratitud, de ahí viene el ánimo, de ahí viene tu disposición. Porque nuestro Dios se lo merece. ¿Crees tú que el Señor merece tu alabanza? ¿Crees tú que Él merece tu atención? ¿Que merece que nos postremos delante de Él? Por supuesto. Y yo ruego al Señor que esta no es la mejor ni la última enseñanza acerca de esto. Esto contribuye, suma a nuestro conocimiento. Pero debemos de irla guardando, guardando, guardando. Y Señor, yo te amo. Y como te amo, yo te voy a adorar. Yo voy a cantar a ti. Yo voy a derramar mi corazón delante de ti, porque tú te lo mereces. Cierre sus ojos, mis hermanos. Señor, te damos gracias.